Hola, hola, buenas noches. ¿Quién anda por ahí? Vamos saludando. Hola, buenas noches. Hola, Armando. Ok. Ok, vamos a esperar unos minutitos en lo que se van agregando más personas. ¿Este es el link que copió? Exacto. Hola, Pau. ¿Quién más anda por ahí? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal su noche? Ok, les comento antes de empezar el live que el sábado vamos a tener un tema bastante bonito a la 1 de la tarde y vamos a hablar de una doctrina que se llama Advaita Vedanta. Así que los esperamos este próximo sábado a la 1 de la tarde en México. Espero que les llame la atención el tema. Es muy interesante y es bastante retadora. Entonces, pues hay que conocer diferentes herramientas, información de autoconocimiento. Así que los espero aquí el sábado. Hola Gilberto, buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, místico. Vamos a hablar de las 7 leyes universales, ¿qué son? ¿Cuáles son? Y de qué manera el conocerla nos ayuda a beneficiar pues nuestra vida. Hola Liz, muchas gracias por estar aquí. Hola Carmen, gracias por acompañarnos. Les invito a escribir en el chat sus inquietudes, obviamente su experiencia en el tema. Vamos a ir leyendo sus comentarios. Y para este bonito tema tan místico, contamos con la presencia de una persona que honestamente yo quiero mucho. Acá anda Pablito. Él es Pablo Muñoz. Y Pablo, acá está Pablo, ok. Alguien a quien yo quiero mucho, alguien a quien respeto, alguien a quien yo admiro. Él es Pablo Muñoz, Pablo en Conexión, que va tocando corazón de corazón, nutriéndonos, guiándonos y siempre compartiendo. Es un placer siempre escucharlo. Normalmente cuando estábamos en clase era, ok, nuestra clase dura, no me acuerdo, creo que duraba 2 horas y Pablo siempre se extendía porque le encanta estar hablando y compartiendo. Entonces es un gusto estar en este espacio. Honestamente te he de confesar, e incluso te lo decía cuando te hice la propuesta. Pablo es conferencista, es influencer, él certifica e instruye en yoga, es creador del sistema yoga y mentalismo, hizo una mezcla bastante bonita de yoga y mentalismo, y él es cofundador de Freelenial. Honestamente, su currículum es súper amplio, siempre compartiendo información, siempre ayudando. Y yo a él lo conocí hace algunos años, que él daba clases gratuitas de yoga en parques públicos, que es una de las cosas que llama de pronto la atención, esta parte bastante altruista, porque pues obviamente es una clase de calidad. O sea, el hacer yoga con Pablo es bastante bonito, y pues adicional fue mi maestro de mentalismo durante algunos años. Entonces, obviamente conoce el tema, sabe
de qué estamos hablando cuando se refiere uno a las leyes universales. Y pues él estaba súper metido en temas de autoconocimiento, de conciencia, de despertar de conciencia y pues obviamente temas relacionados con el bienestar. Así que le damos la más cordial bienvenida a Pablo. Hola, Te agradezco entonces que estés aquí, que te des el espacio, el tiempo de estar acompañándonos, compartiendo y pues obviamente guiándonos con este tema que honestamente pues sí requiere que nos sentemos, que estemos muy atentos en la información porque pues de pronto es como, ¿de qué me hablas? ¿No? Hoy como que hay más información, pero pues finalmente pues sí requiere de su entrenamiento y más pues les recomiendo que se traigan una libretita para que vayan anotando las 7 leyes y pues obviamente lo que Pablo nos va compartiendo, ya si más adelante les llama la atención estudiarlo, pues obviamente 100% recomendable hacerlo con Pablo. Buenas noches a los que se muchísimas van gracias. agregando, incluyendo Mireya. Y pues bueno, Pablito, gracias por acompañarnos hoy. Y la primera pregunta, que obviamente es de cajón, ¿de dónde surgen las leyes universales? Bueno, leyes universales no sería el nombre que yo consideraría más adecuado para esta charla, porque Ok. aunque sí son leyes universales, hablar de leyes universales nos remite específicamente a la ciencia académica. O sea, todo aquello que estudiemos en el universo y que se vuelva una ley es una ley universal. Estamos hablando, por ejemplo, la ley de gravedad es una ley universal. Estamos hablando, por ejemplo, la ley de Ohm, que rige la electrónica, es una ley universal. Y estas que vamos a platicar, aunque son leyes universales, se clasifican en un subrubro muy específico, conocido como las 7 leyes herméticas o los 7 principios herméticos, que sería la forma más adecuada académicamente hablando o intelectualmente hablando para no tener ideas inconclusas, ¿no? Y dejar como todo muy establecido. Entonces, las leyes herméticas, que son 7, son las leyes de una corriente filosófica conocida con el nombre de hermetismo, que tiene su origen en el conocimiento filosófico de los egipcios, pasó a lo largo del tiempo por toda Europa y que aparecen compendiadas propiamente en un texto que habrá aparecido en 1920 más o menos, el siglo pasado, ¿no? Entonces, este texto, conocido con el nombre del Kybalión, con K e Y, hace referencia a las leyes del mentalismo. Es justo el que estás poniendo en pantalla, que no es tan antiguo. Sin embargo, las leyes que están escritas o desarrolladas en este libro sí son mucho más antiguas. De hecho, las personas que tenemos de alguna forma relación con la ciencia, como por ejemplo el de la voz, yo estoy licenciado en una ciencia aplicada, que no es lo mismo ser científico, pero utilizas el conocimiento de la ciencia de los investigadores científicos para aplicarlo a ciertas áreas específicas de la vida diaria, ¿no? De la vida moderna. Como por ejemplo, yo soy licenciado en Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, entonces estoy formado en ciencias aplicadas, la ingeniería es una ciencia aplicada y la ingeniería como tal, pues sí utiliza a la ciencia. Entonces, tenemos una relación natural con la ciencia y esta relación natural con la ciencia nos permite entender pues la estructura mental de la mentalidad científica. Sin podernos presentar como científicos, la entendemos y la trabajamos. Entonces, cuando tú tienes esta formación académica o formaciones afines, cualquier ciencia o ciencia aplicada, y lees este texto, pues te hace todo el sentido, porque propiamente son las
bases de la ciencia moderna. Pero ¿por qué son las bases de la ciencia moderna? Y ahí es en donde el debate o la historia se pone muy interesante. Son las bases de la ciencia moderna porque la ciencia moderna tiene su origen en los griegos, ¿no? O sea, cuando en la época del Renacimiento, en la época de las luces, se empieza a dar este despertar en la humanidad europea que venía del obscurantismo medieval, nosotros, bueno, la gente empezó a retomar las ideas griegas conocidas como la época o el momento clásico de la humanidad, retomando las ideas de Platón, retomando las ideas de Sócrates, retomando las ideas de Aristóteles, y basado en esas ideas empezó a construirse un modelo que vinculaba todo ese momento de apogeo de los helénicos o de los griegos para retomarse en 1500, 1400, en la época, repito, del Renacimiento, y construir la sociedad occidental que estamos viviendo hoy día. De ahí viene. Porque, pues, si recuerdan, en esta época donde había este despertar tan importante, pues fue la que llevó con estos grandes intelectuales que en 1500, pues estamos hablando de los renacentistas como Donatello, como Rafael, las cuatro tortugas ninjas, entre muchos otros, pero también pues empezó a despertar la ciencia a un nivel mucho más comprometido, al llegar poco a poco a Copérnico, a llegar poco a poco pues a los grandes pensadores que culminaron también en movimientos políticos de despertar masivos de conciencia como lo son la Revolución Francesa en 1789, la independencia de Estados Unidos, las independencias de toda Latinoamérica, que cambiaron los modelos monárquicos por los modelos capitalistas, aunque el capitalismo es un poquito posterior, pero pues ya es por ahí, por esas fechas, mediados de 1700, mediados de 1800, pero que sí generó lo que es las democracias. Y las democracias, pues hay que entender que fueron creadas o impulsadas por masones, ¿no? Entonces, este conocimiento que retoma las ideas clásicas, pues para poder entender de dónde viene entonces la ciencia que sí nos rige el día de hoy, hay que entender el origen de las grandes universidades, como lo es Oxford, como lo es la Sorbona de París o Salamanca, que provienen de el trivium y el quadrivium, o sea, los modelos de las primeras universidades eran el modelo del trivium y el quadrivium hermético, conocido también como las 7 artes liberales. Y estas son modelos que provienen del griego, de los griegos clásicos. Entonces, lo importante a saber en este conjunto de ideas es que estos modelos clásicos provienen de Egipto, porque los griegos, todos los grandes sabios griegos, se vieron influenciados por los egipcios. O sea, tan fue así, ¿no? Fundamento, que en 330 años antes de Cristo aproximadamente, pues el griego la influencia griega más importante llegó con la llegada de Alejandro Magno, que conquistó el mundo en esa época que estoy mencionando, 330 más o menos años antes de Cristo, es la época de Alejandro Magno, que entra a Egipto, y en Egipto, siendo la cuna de la sabiduría milenaria que legó y que inspiró en los griegos los grandes movimientos antiguos, pues funda una de las Alejandrías, que es una ciudad que pues lleva su nombre, pero que en particular de todo el legado de Alejandro Magno, creo, y muchos coinciden, es la Alejandría más importante, porque esta Alejandría, aunque ya él no pudo darle una continuidad propiamente, uno de los militares y generales más importantes de Alejandro, Ptolomeo, sí se queda a cargo de esa Alejandría, y ahí se funda la Biblioteca de Alejandría, que compendia todo el conocimiento del mundo antiguo, el más importante, ¿no? Nos referimos obviamente al conocimiento de sabiduría, el superior. Este conocimiento de sabiduría superior se vuelve muy trascendental para nosotros
porque la sabiduría que nos llega a nosotros, pues sí está más cercana en tiempos a los Ptolomeo, y es pues algo que proviene de Egipto literalmente. Entonces, ese conocimiento que proviene de Egipto literalmente de Alejandría y que ahí se compendia, termina su ciclo con esta Cleopatra, que ella, a pesar de ser egipcia, pues era griega en realidad, porque ella fue, pues, o sea, su ancestro Ptolomeo, ella era Ptolomeo, era de ese linaje. Entonces, ella era griega, nacida en Egipto, y los romanos, pues bueno, conocemos la historia con los romanos que finalizó con la quemando Alejandría y otras situaciones afines, pero todo ese conocimiento que se gesta aquí se preserva de manera oculta en Europa cuando crece o aparece la Iglesia Católica, que hizo muchas cosas muy grandiosas, como las grandes catedrales, como la expansión del cristianismo, que es maravilloso, aunque hubo modificaciones. Pues se preservó muchísima información de sabiduría antigua, increíble. Pero esta información de sabiduría también tuvo que permanecer velada y se oculta dentro de lo que se conoce como catedrales, porque las catedrales, pues lo que tienen son cátedras, por eso son catedrales. Entonces, estas catedrales tienen cátedras ¿de qué? Perdón, es que tengo aquí a una camada de perritos y este es invitado y anda chipil, entonces hay que darle amor. Ok. Entonces, pero este no es Kai, mi perrito. Kai está aquí abajo y me ve con recelo porque está pero pues hay que darle amorcito. Entonces, en las catedrales sí se encuentra la ciencia oculta, se encuentra la sabiduría antigua, de donde el Kybalión pues sostiene estas leyes bases de la sabiduría ancestral occidental, que nos rige mentalmente a todos, incluyendo la ciencia académica de las grandes universidades. Entonces, es importante mencionar que aunque se preserva toda esta información oculta, en Asia se crea un movimiento increíble con una cultura brutal, espectacular, que es la cultura árabe, específicamente proyectada a través del Imperio Otomano, que tuvo también su biblioteca Alejandría, pero no se llamaba la Biblioteca Alejandría, aunque cumplía la misma lógica. Estamos hablando aquí de la Universidad de Bagdad, donde se conjunta toda la sabiduría de la Edad Media europea, y que pues es increíble el despertar que tuvo el Imperio Otomano. Para recordar un poquito, como para entender en qué punto histórico será esto, y estamos hablando de la época en la que se dan las cruzadas, cuando los musulmanes llegan, el Imperio Otomano se vuelve extremadamente poderoso, conquista Jerusalén, y es ahí donde el Papa de la época dice: ¿qué está pasando? No nos pueden quitar la joya de la corona, Tierra Santa. Y entonces se juntan grupos de caballeros enviados por todos los pueblos europeos que están, que pues tenían coronas y ejércitos, y van en hordas de caballeros. Muchos de ellos pues no tenían el título de caballeros porque eran terriblemente pues una masquiña, la verdad, lo peor de cada uno de los países, y ahí los mandaban porque pues era su mejor oportunidad, vagabundos, ladrones, y se fueron ahí a la pelea, y lo que sacaron pues les daban chance de saquear y generar ingresos y ganar, ¿no? Pues era su mejor apuesta. Entonces se da este choque cultural tan importante, pero pues en una zona en donde está el pueblo musulmán con una lucidez en conocimiento, muy cerca también de Alejandría, muy cerca de la cuna griega del conocimiento, pues porque los griegos ya de esto no es tan lejano, y había que cruzar Europa para pasar por la zona griega y salir y bajar en barcos y en cosas así. Entonces, bueno, pues todo esto genera un semillero muy importante de información, y todo esto, pues, da como resultado nuestra vida culturalmente contemporánea, o sea, la vida cultural en la que estamos de manera contemporánea, pues tiene toda esta historia detrás. Y detrás de esto, pues se encuentra
realmente la ciencia que fue legada de boca a oído por generaciones, y esta ciencia desemboca en estos 7 principios conocidos como los 7 principios o la base del mentalismo, las 7 leyes del mentalismo, que contiene 7 ideas básicas que, repito, fundamentan a la ciencia o a la ciencia contemporánea, fundamenta a todas las universidades y que pues cualquier científico o académico las ve y le hacen lógica, porque pues así es. Pero a los místicos, a las personas que tenemos una educación espiritual y filosófica en el hermetismo, pues es nuestros 7 principios rectores de la mente. La mente tiene que tener una construcción basada en estas 7 ideas para que pueda proyectar su poder y su fuerza interior. Espero haber fundamentado bien tu pregunta y si no, puedo profundizar. Así está perfecto, muchas gracias. No sé si quieras entonces, que los desarrollemos. Ajá. No. Bueno, ¿sí te escucho? Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, es que se me cortó tantito, pero ya te escucho de vuelta. Hola, hola. Hey. Hola, hola. No sé si me escuchen porque te dejé de escuchar, Carla. Yo estoy aquí. A ver, te voy a preguntar por privado. Pablo. Ahí estoy. ¿Ya me escuchas tú? Hola. Aquí estoy. ¿Me escuchas? De cada una, ¿a qué se refiere? Podemos Hola, hola. Bueno, creo que sigo yo aquí. Si es que sigo aquí y ustedes me están escuchando, pues voy a continuar. No sé si alguien me quiera escribir como para saber si me están escuchando y poder avanzar en esto. Son las 8:24. Ah, pues sí me siguen escuchando, ¿verdad? ¿Ustedes sí me escuchan? ¿Alguien, por favor, en el chat de comentarios que nos esté viendo me puede decir si me escuchan a mí? Yo sí estoy viendo el chat de comentarios, pero no sé si me escuchan a mí o se perdió la conexión. Hola, ¿me escuchas, Carla? Yo ya estoy aquí. Mira, me están diciendo que sí. A Pablo. Sí, bueno, yo me había parado, pero mira, ya me están diciendo algunos estudiantes que nos están escuchando que están aquí. Entonces, voy a continuar con el tema. En la pantalla vemos los 7 principios herméticos. Tenemos, por ejemplo, el primer principio, que es el principio del mentalismo. Me gusta mucho la imagen con la que nos estás apoyando, porque a través de esa iconografía han logrado plasmar muy bien de lo que se trata los principios con dibujitos. Entonces, voy a enriquecer el tema a partir de esas imágenes. El primer principio que tenemos en el mentalismo como ciencia es literalmente el mentalismo, ¿no? ¿Qué te dice? Te dice que el universo es
mental. Entonces, todo está en tu mente. Ese es el principio más difícil de entender. Explicarlo, la verdad es que a nosotros en el Instituto de Tradiciones Comparadas, del cual pues soy director y fundador, pero es donde nuestros estudiantes se forman en un sistema organizado y estructurado, en el cual pues tú has también sido parte de, nada más que bueno, ahora ya está más institucionalizado, literalmente está más formal. Pues nos tardamos años en entender el principio del mentalismo, porque no es fácil que la gente entienda que el universo es mental. Lo primero a lo que te invita al creer que el universo es mental es ser consciente que tú eres el responsable de toda tu manifestación. Y no nos gusta hacernos responsables de las cosas. Es más fácil echarle la culpa al COVID, echarle la culpa a los chinos, echarle la culpa a López Obrador, echarle la culpa a mi papá, echarle la culpa a mi mamá del por qué somos así, del por qué no tenemos abundancia. O sea, echar culpas es lo más fácil de hacer. Pero cuando tú reconoces o entiendes que el universo es mental y que tú eres el responsable de lo que estás experimentando, entonces entras en una modalidad muy particular porque empiezas a asumir la responsabilidad de toda tu experiencia. Oye, pero yo no soy responsable de haber tenido un padre borracho y que me abandonó, de haber tenido una madre que me golpeaba. Pues aparentemente no, con tu educación, pero cuando tú formas parte del hermetismo y estás forjado en esta filosofía, entiendes que antes de que tú estuvieras encarnado, sí tenías... Dame un segundito. Sí, ¡Ey! claro. Es que el perrito está haciendo algo que no debe. Ven para acá. Ok. Creo que ya mi internet, ya les pido una disculpa. Honestamente, sí los invito a que anoten si pueden encontrar esta imagen. Les va a servir mucho para ir siguiendo a Pablo. Perdón. Entonces, cuando tú eres consciente que todo lo que estás haciendo en tu realidad, en tu experiencia, en tu encarnación, todo lo que tú estás haciendo es tu responsabilidad, pues ¿cómo justificas el hecho de que hayas tenido un padre o una madre como tú los tienes o como tú los recibiste? Ah, bueno, pues se cumple la lógica por el hecho de que cuando tú antes de encarnarte eres un alma o una conciencia, tú eliges a qué familia llegar. Cambia mucho la lógica cuando tienes ese entendimiento, porque entonces tú aprendes a tener una buena relación con tu papá o con tu mamá, aunque ellos no tengan una buena relación contigo, porque tú te encarnaste para vivir esa experiencia, para que esa experiencia te dé a ti un aprendizaje. Y entonces adquiere lógica la vida, porque tu vida debe de ir dirigida a tener un aprendizaje permanente, porque tú no te encarnaste para sufrir. Y entra, por ejemplo, como sentido lógico lo que dice Buda. Dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, dentro de toda filosofía iniciática o filosofía auténtica evolutiva, el dolor se convierte en tu verdadero maestro. Aquellas personas que estamos experimentando dolor, experimentamos dolor porque tenemos que aprender de ese dolor. Sin embargo, podemos tomar dos caminos: el camino del dolor, que es inevitable, o el camino del sufrimiento, que es diferente. El dolor es un proceso, aprendizaje, de crecimiento, pero el sufrimiento es una cuestión ya individual, personal, que si tú decides tomarlas porque te enganchaste con tu dolor, se convirtió en un pensamiento, se convirtió en una emoción, esa emoción te drenó, te rompió tu voluntad, te tiene en una cama deprimido, pero es voluntario. Oye, Pablo, es que sí, yo entiendo eso, pero si estoy sintiendo una depresión, no me puedo parar de mi cama. Bueno, pues sí, pero a veces tenemos que entrar en esos momentos duros donde abrazamos ese dolor, pero pues si lo sabes manejar bien vas a salir muy rápido. Oye, ¿y cómo se sale rápido? Pues abraza tu emoción, acepta la emoción que estás teniendo, llórala,
encárnate con ellas, aprende a vivir tu duelo. Los duelos pues no lo vas a poder dejar de vivir nadie, porque el dolor pues es inevitable. Pero de ahí a que te tires al drama de es que siempre a mí y soy un fracasado y no tiene sentido la vida y lo lleves ya a un siguiente nivel, eso ya es tuyo y es una decisión. Entonces, el universo es mental y lo puedes controlar y lo puedes gobernar en la medida en la que tú tengas una práctica mentalista y entiendas que el universo es mental. Ahora, la correspondencia, les digo, o sea, hay mucho que estudiar, mucho que trabajar, mucho que encarnar, mucho que transmutar dentro de ti para que realmente derrumbes todo tu modelo mental, o sea, toda la estructura de pensamiento que está construida para echarle culpa a los demás, para no responsabilizarte de tu obra, que pues se termina reflejando en el drama, porque te vuelves súper dramero y cualquier situación y es que tú, y es que pobre de mí, ¿no? Básicamente, que es la conducta de la mayoría de las personas y que es muy infantil, o sea, al no ser madura es infantil y al ser infantil no es madura, obvio, pero la madurez aquí la entendimos como sabiduría. Entonces no eres sabio, porque la conducta del hombre sabio es el hombre maduro, el hombre que toma decisiones sin intervención del drama del niño chiquito llorón que está tirado en un rincón pidiendo, haciendo un escándalo para que mamá lo vaya a ver llamando la atención. Esa conducta no importa qué edad tengas, pero esa conducta es la conducta del pobre de mí. Mientras que el mentalista, aunque también caes en situaciones a veces de drama, o sea, nada de pobre de mí. O sea, yo soy el que creo esa realidad, soy responsable y como tal, pues asumo los costos. Y si los costos son que me esté doliendo ahorita lo que estoy experimentando, pues voy a tener que vivirlo, pero voy a ser justo con la historia y voy a madurar y voy a crecer a través de esta experiencia. Ahora, la correspondencia nos dice que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Uf, viene otra ley que nos va a llevar a fundamentar el punto que estamos desarrollando en la comprensión del mentalismo, porque tenemos una ley que nos dice que todo lo que estamos experimentando afuera, bueno, malo, triste, deprimente, increíble, exitoso, cualquier cosa, es un reflejo de cómo tú estás por dentro. Entonces, dice la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, todo aquello que estoy experimentando adentro de mí es una consecuencia o un reflejo de cómo estoy yo por dentro. Entonces, ¿qué tanto te has trabajado a ti mismo? ¿Qué tanto estás construyendo una nueva realidad? ¿Qué tanto te estás mejorando? ¿Qué tanto reconoces tú tu participación en cada una de las cosas que estás viviendo? No te dejan las parejas. Tú eres una persona que porque no has trabajado dentro de ti, eliges y te enamoras de personas que dejan a otras personas. Y tú te enamoras de esas personas porque tienes un patrón y ese patrón atrae a esas personas. Pero eres tú el responsable, tú eres el que selecciona, tú eres el que las atrajo. Entonces hay que concientizarse. Y la otra parte de esta misma ley nos dice que como es arriba, o sea, como están los astros, que bueno, ahí sería entrar en un tema mucho más complejo porque no se puede entender el hermetismo si no te vuelves una persona pues con un mínimo conocimiento de astrología y astronomía, ambas, que no son lo mismo, pues tienes que entender todo el efecto de los astros en ti para que finalmente tú puedas manifestarlo en tu realidad y puedas entender cómo se están proyectando en tu vida, ¿no? Pero bueno, es la lógica. ¿Cómo están los astros arriba? Afectan lo que está pasando en ti. Por ejemplo, hoy hay una luna llena. Entonces, ¿cómo te está afectando la luna llena a ti? Y cómo lo estás proyectando hacia afuera. Entonces, entendiendo estas dos cosas que les estoy comentando, pues ves tu realidad y como entiendes que el universo es mental, pues lo comprendes, lo asumes y lo puedes influenciar, ¿no? Que eso es lo que hacemos los magos. Ahora, el tercer principio es el principio de vibración.
¿Qué nos dice la vibración? La vibración lo que nos dice es que todo en el universo vibra. Esta ley, pues, a lo mejor ahorita sí es más clara, es más presente, es más obvia, porque sabemos que todo es energía, no es ya una idea ilusoria o fantástica que no hayamos explorado como humanidad científica. Ya hoy día sabemos que todos son electrones, sabemos que esos electrones giran alrededor de un núcleo compuesto por un electrón y un neutrón. Entonces, pues la vibración es obvia porque todo vibra. Entonces, por ejemplo, yo estoy formado en mi licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, pues estudias la vibración, literalmente, o sea, cómo esa vibración impacta a los diferentes medios, que puede ser el aire, que puede ser el agua, que puede ser un conductor, que puede ser una resistencia, pero pues todos los sensores lo que hacen es captar vibración. Eso no está en discusión, está comprobado por leyes. Entonces nosotros vibramos porque somos átomos que componen moléculas, que componen tejido, que componen órganos, que componen sistemas, y eso está dentro de tu cuerpo y eso somos físicamente. Entonces todo es vibración. Luego sigue la polaridad. La polaridad es el principio que nos dice que todo es dual. Esto es muy obvio en nuestra vida diaria. Sabemos que existe el frío y el calor. Sabemos que existe lo bueno y lo malo, que existe lo alto y lo chaparro, lo grande y lo pequeño. O sea, todo tiene dos pares de opuestos. O sea, pero dentro de lo que es, por ejemplo, el calor es en realidad ¿qué? Pues el calor es, se une en una cosa, hay una cosa que une a las dos, se llama temperatura. Entonces, sí hay una polaridad, pero esa polaridad pertenece a una cosa que los unifica. Y esa cosa que los unifica se llama, pues, ley de polaridad. Porque cuando la comprendes dices, ah, órale, si hay dos cosas, si hay dos partes, pero estas dos partes pertenecen a una sola cosa que las unifica. Y cuando comprendes eso, entras a la siguiente ley, que es la ley del ritmo, que te dice, a ver, sí hay una polaridad, pero hay algo mucho más interesante en cuanto al tema de la polaridad, algo mucho más profundo. Y es el hecho de que de un polo a otro polo, de un polo a otro polo, hay un ritmo. O sea, la vida va de un polo a otro polo. Entonces, a veces estamos bien, a veces estamos en momentos retadores, a veces estamos felices, pero a veces estamos en duelo, a veces nos va bien económicamente, otras veces pues las vacas están flacas, y así es todo, porque hay un ritmo, pero no toda tu vida estás en las vacas flacas. Si toda tu vida estás en las vacas flacas es porque no te pusiste a hacer dinero. Oye, pues es que si fuera tan fácil hacer dinero, lo harías, y si tengo ganas de hacer las cosas. Pues bueno, pues a lo mejor tienes ganas, pero eso no quiere decir que tengas el conocimiento para hacer dinero, porque el dinero también tiene una ciencia, por si no sabían. Y esa ciencia se llama ciencias administrativas. Y es en las ciencias administrativas donde estudias economía, o por lo menos tienes una idea general de la economía, qué desencadena en las finanzas, y que pues es la ciencia del estudio del capitalismo propiamente. Entonces, en esa ciencia entiendes cómo funciona la economía, entiendes cómo funcionan los recursos, porque pues propiamente la administración es la ciencia para estudiar los recursos y su administración o su manejo correcto. Entonces, ahí pues entras en la administración, aprendes de marketing, donde aprendes a vender una idea, cómo se empaqueta para poderla transmitir de manera asertiva, aprendes a administrar los recursos para poder tener dinero, aprendes conceptos como la libertad financiera, entiendes la importancia de los préstamos no son malos, pero la gente cree que pedir prestado es malo, pero no es malo. O sea, ¿cómo quieres poner un negocio? Tienes dos opciones: o trabajas 20 años de tu vida para juntar todos los meses 10,000 pesos y llegar a 2 millones, ¿no? O pides un préstamo al banco para poder hacer un negocio que te genere más dinero.
Ah, pues entonces sí hay una ciencia, lo que nos falta es conocimiento y a lo mejor voluntad y tener claridad y valor para emprender, pero pues la ciencia ahí está y se estudia como se estudian las matemáticas de la primaria o como se estudia y se aprende cómo hacer tortillas. O sea, es así de sencillo. Hay una lógica, hay una ciencia detrás. Entonces, mientras haya una ciencia, pues tenemos el conocimiento para llevar a cabo dicha ciencia y cualquiera que realmente lo quiera aprender puede llegar a su información. Oye, pues es que yo no tengo dinero para estudiar en Harvard. Pues no tienes que estudiar en Harvard. Hay libros que compras en Gandhi o en el sótano o en cualquier librería que te hablan de administración. O puedes poner introducción a la administración en YouTube y te va a aparecer información. Pero pues lo que tienes que saber es que hay un ritmo detrás de la oscilación de las cosas. Y como todo es mental, pues todo es cuestión de ponerse a estudiar las cosas y meterlo a tu mente y lo puedes proyectar con ese orden. Después tienes la ley de la causa y el efecto. La ley de la causa y el efecto lo que nos enseña es que a todas las cosas que vivimos tienen una causa y genera o proyecta un efecto. Esa causa genera, es una siembra que tú vas a hacer. O sea, cuando yo llego y estoy con mi novia y pasa una mujer atractiva con un cuerpo espectacular y mi reptiliano, o sea, mi animal interno, si quieres llamarlo de una manera más elegante, tus instintos te hacen voltear a verlo, pues no esperes que el efecto sea positivo, porque no lo va a ser, no hay forma. Es una situación complicada. Entonces, a toda acción que tenemos hay un efecto y nosotros somos sembradores de causas. Tenemos que entender las causas, verlas y meter nuestra acción para sembrar una causa. O sea, una persona que hace las cosas por hacerlas sin pensarlas, pues tiene efectos que le van a generar caos, porque no pensó las cosas antes de hacerlas. Pero una persona que conoce y comprende la ley de la causa y el efecto se vuelve un sembrador de causas. Y al ser un sembrador de causas, pues generas los efectos que te van a llevar a conquistar aquello que tú quieres conquistar en tu realidad, ¿no? Entonces, pues es un tema literal de 2 más 2, este tema del mentalismo. Pues, ¿por qué ciencia? Entonces, la ciencia, pues es lógica, y como es lógica, tiene un orden. Y ese orden, pues, nos ayuda a manifestar lo que queremos con una estructura específica. Cuando lo proyectas desde el mentalismo, ¿no? O sea, desde el reconocimiento de ser tú el responsable de la obra que estás experimentando. Y finalmente tienes un último concepto que es el de generación. La generación básicamente te dice que cuando tú tienes la capacidad de leer y tienes la capacidad consciente de ponerle la semilla, a veces tú eres la tierra fértil y a veces eres la semilla. Pero la habilidad se encuentra en poder descubrir cuándo eres la tierra fértil y cuándo eres la semilla. Y basado en eso, dar vida a algo controlado, generar una cosa que tú conscientemente sembraste a través de las leyes que acabo de escribir. Y te vuelves un mentalista, porque el universo es mental. Y tal vez ustedes pudiesen decir, no, pues sí, suena interesante tu teoría, pero pues a ver, yo quiero saber si es cierto o no es cierto. Bueno, un mentalista, esta es una frase que yo le digo siempre a todos nuestros estudiantes, un mentalista no habla de sus obras hablan por él. O sea, una persona que llega a presentarse como mentalista y que pues por tanto debe de ser una autoridad en su materia, es una persona que sus acciones hablan por él, no él, su historia, sus obras hablan por él, lo que ya hizo, no lo que voy a hacer, porque lo que voy a hacer pertenece al plano de la proyección, pero el mentalista ya hizo. Entonces, pues en mi caso muy específico, pues pueden buscar Pablo en Conexión en cualquier red social, lo que quieran, en Google, donde sea, y van a ver todo lo que hemos hecho. Entonces, yo hablo desde mi experiencia, por eso es que me atrevo a presentarme aquí como una persona que comprende estas leyes y las habla pues desde su experiencia material
y la verdad es que sin caer, y no es mi intención, en ninguna clase de petulancia o de egoísmo o egocentrismo, pues la verdad es que nosotros sí hemos dado de qué hablar en nuestras áreas. La gente que nos conoce sabe que pues concretamos nuestras visiones, proyectamos lo que queremos y vivimos la vida de nuestros sueños. O sea, cada año la visión de lo que yo quiero manifestar como pues, director del instituto cada vez está más aterrizada y es más tangible, cosa que hace 10 años era impensable vivir de esto en mi vida personal. Y hoy día vivo de esto y créanme que vivo muy tranquilo, muy cómodo, soy dueño de mi tiempo, decido mi realidad, o sea, decidir sobre tu tiempo es decidir tu realidad. Llevo una relación increíble con mis padres, no tengo pareja, pero si tuviera pareja, pues espero que podría tener una muy buena relación, o sea, mis relaciones con mis parejas actualmente siempre han sido, bueno, no siempre, actualmente han sido muy enriquecedoras, aunque pues sí, todo duele mucho y hay un distanciamiento, por lo menos en mi vida, cuando termino con alguien que amo, pues sí hay un esfuerzo constante de crecimiento para la persona con la que estás, un evitar lastimar, o sea, tratar de ser lo más congruente posible, ¿no? Entonces, en ese tema y en ese sentido, sí es muy padre el ver que hay una congruencia y hay una cosa tangible. Y pues bueno, a grandes rasgos, estos son los 7 principios mentales. Sé que la conferencia termina a las 9, entonces quedan 10 minutos que creo que pueden ser muy buenos para preguntas, respuestas, aclaraciones o quejas, ¿no? También se vale. Bueno, ahorita en lo que empiezan a hacer sus preguntas, obviamente estas leyes o estos principios, pues obviamente, como tú mencionabas, el empezar a estudiar desde el primero, el que todo es mental o que el universo es mental, que cada quien tiene un mundo personal, pues obviamente implicaría, como decías, esta responsabilidad que tengo, porque normalmente me siento del mundo hacia mí y justamente es al revés. Entonces, obviamente implica su entrenamiento, su estudio y pues obviamente el entrenarse, entrenar la mente, entrenarse a profundidad con estos principios para obviamente, como tú mencionabas en algún momento, pues poder influir sobre ello, ¿no? ¿Alguna práctica, algún tip que tú nos puedas compartir de cómo ir utilizando estas herramientas para ir transformando pues solamente nuestra vida a través de estas enseñanzas? Perdón, pero dame un segundo. ¡Coco! Basta. Pero pásale. Es que estoy terminando una entrevista, pero este perrito es invitado, hermano. Y ya acabo en 10 minutos, ¿eh? Ah, bueno, aprovecha, mi hermano. Y si quieres más intimidad, está mi cuarto al Alguien que fondo. quiera ir haciendo una Perfecto, mi pregunta para Pablo antes de ir cerrando el live. Disculpen, es que aquí como tengo invitado perrito y aquí somos muy perrunos y les damos mucho amorcito a los perritos, hay un perrito invitado, pero yo sabrán, vivo en un templo, vivo en un centro holístico de un amigo mío que también es mago. Estamos aquí en la Portales Sur, en un lugar que se llama Mandala. Entonces yo vivo aquí y hoy es un día para trabajar magia. Entonces acá llegaron uno de mis hermanos magos, vamos a hacer un ritual a la luna llena y además aquí abajo en mi patio trasero hay un temazcal. Entonces están haciendo temazcal, están llegando amigos míos magos, hay meditaciones al mismo tiempo, que aunque yo sé que estamos en un tema de pandemia, pues con su sana distancia y todo, aquí nosotros no paramos el trabajo porque aquí hay gente que llega con pues familiares que han pues abandonado su vehículo físico. O sea, aquí nos dedicamos a sanar a la gente y sí usamos todas las condiciones de protección y seguridad, pero no paramos de trabajar nosotros la espiritualidad porque somos un templo y los templos sirven para rezar. Y aunque seamos
vienen poquitas personas y sí son nuestros amigos y como tal, pues nosotros le aportamos a la gente muchísima paz. Y eso tiene aquí como consecuencia a un perrito invitado al que le damos mucho amorcito, pero está nervioso porque quiere ver a su mamá que está en el temazcal y como vieron, pues anda muy inquieto y yo le trato de dar amorcito, pero pues que esté bienvenido, ¿no? Disculpen. No te preocupes, Pablo. Oye, en este centro que tú mencionas, decías que está en Portales. Sí, si les interesa por la alberca olímpica, escríbanme a mi red social y ya les puedo dar un poquito más de información. O Ya sea, les... no está abierto al público el Ah, ok. centro, obviamente, porque pues en este momento es un momento en el que no se puede tener este tipo de actividades, pero si es de pronto hacemos alguna meditación con 5 o 6 estudiantes con buenos espacios, manteniendo las condiciones adecuadas para protección de todas las personas que asisten y nosotros mismos, obviamente, siguiendo todas las cuestiones prudentes. Entonces, si a alguien le llega a llamar la atención, pues escríbame en mi personal y podemos platicar. Ok, les vuelvo a compartir la página de Pablo, Pablo en Conexión, y pregunta Monk si harás hoy meditación, live, la meditación de luna de hoy. Mira, la verdad es que todavía no he arrancado con el trabajo masivo en redes. Este año todavía estoy cerrando temas de trabajo conmigo mismo. O sea, la meditación, hoy estuve trabajando durísimo para desarrollar, para pues, mis objetivos personales ahorita están muy enfocados en poner mucho en orden el Instituto de Tradiciones Comparadas, arrancar un par de cursos de tarot en línea. El próximo curso arranca el 1 de febrero, o sea, este lunes arrancamos tarot, que bueno, si alguien está interesado, por ejemplo, en iniciar con nosotros los estudios del mentalismo, del hermetismo, de la magia, yoga, nahualismo o cualquiera de estas cosas que hemos hablado aquí hoy, pues escríbame en mi personal y podemos platicarles porque el lunes iniciamos un curso de tarot. Entonces ando muy enfocado ahorita en esas cosas, no me da tiempo, no me ha dado tiempo, no me he dado el tiempo de iniciar de nuevo con las meditaciones de luna llena y luna nueva. Pero yo espero que el próximo mes, ya con la luna nueva del próximo mes, iniciemos y retomemos el trabajo masivo. Porque bueno, nuestras meditaciones, la verdad es que estamos muy agradecidos, pues en línea sí se juntan 200, 300 personas y son muy padres porque aunque estés en tu casa, pues tiene un montón de sanación colectiva. Pero, pues no me ha dado tiempo. Ahorita sí he andado como con otros compromisos personales que cubrir. Entonces, bueno, pues para que sepan que sí, el día de hoy no va a haber meditación. Ok, bueno, pues ya sabemos. Obviamente les recomiendo seguir a Pablo. Si quieren tomar algún taller, algún curso con él, una clase de yoga, certificarse en yoga, hacer algún retiro, pues obviamente ustedes ya lo escucharon y acá alguien comentaba, pues es un crack, ¿no? O sea, honestamente sí es una biblioteca y siempre es un placer escucharlo y que obviamente nos nutra y nos vaya guiando, sobre todo pues en este tema que me parece que desde el primer principio que es todo es mental, pues obviamente es estudiar a profundidad y pues obviamente ir haciendo este entrenamiento para ir transformando nuestra vida a través de estas enseñanzas que pues obviamente Pablo en algún momento nos transmitió y les sigue transmitiendo. Decía Antonio, si tienes algún consejo para hacer magia desde casa. Sí, miren, les recomiendo que entren a mi canal de YouTube, o sea, en YouTube ahorita entren a Pablo en Conexión y hay un buen de meditaciones de luna nueva y de luna llena. Busquen una de luna llena, cualquiera de luna llena. Aunque la luna llena específicamente de hoy está en Leo y eso tiene un trabajo específico, pues bueno, ahí hay varias de luna llena. Agarren una y van a trabajar profundamente, les va a llenar muy bonito. Hay varias, entonces ahí no hay de que, oye, pues no hice y me quedé con las ganas de hacer. La verdad es que ahí pueden entrar y van a encontrar bastantes meditaciones que
pues cuando hablamos de magia, hablamos de meditaciones. La magia son meditaciones. Entonces, nada más que se llama magia porque son occidentales. Entonces, ahí van a encontrar de altísima calidad. Ok, bueno, pues muchísimas gracias y muchas gracias, Pablo, por este conocimiento, por tu tiempo. Te quiero mucho y pues obviamente a las personas que nos acompañaron hoy, muchas gracias por estar aquí, por darse la oportunidad de conocer esta información y pues obviamente comprarse su libro de Equivalión y estudiar o ir con Pablo y decir, a ver, explícame cómo que el mundo es mental, ¿no? Y empezar a ver con su transformación y pues obviamente es un tema de conciencia, es un tema de autoconocimiento, es un tema de empoderamiento y es un tema, pues obviamente, de ir modificando nuestra vida y pues obviamente también al entorno. Así Ajá. que pues por hoy es todo. Muchas gracias a todos y recuerden que el sábado es el live a la 1 de la tarde y vamos a hablar de esta doctrina llamada Advaita. Así que espero que nos acompañen y pues sigan utilizando estas herramientas para su bienestar, para conciencia, porque pues obviamente es el camino en el que estamos y pues obviamente cada vez somos más los que nos sumamos en estos temas. Así que muchas gracias, bonita noche y gracias, Pablito, gracias a todos. Gracias, buena vibra. Bye. Chao.